Ok, pues comencemos. Juan capítulo 19. Ojalá tengas tu Biblia lista. Vamos a estar estudiando el capítulo 19 del libro de Juan. Hemos estado estudiando el libro completo por las últimas 19 semanas. ¡Wow! Ha sido un estudio transformador. En lo personal me ha ayudado a poder ver a Jesús de una manera tan diferente. Y he leído y estudiado y he enseñado Juan en tiempos anteriores. Pero hay algo en que cada vez que tomas la Biblia y la lees y la vuelves a leer y la vuelves a leer, le sacas algo diferente. Y hoy vamos a estudiar el capítulo y vamos a tratar de ir versículo por versículo. Y la verdad, no, en una sentada va a ser casi imposible poder sacarle todo lo que el apóstol Juan intentó decir, todo lo que el Espíritu Santo intentó incluir en este capítulo. Pero haremos lo posible por sacar 2 o 3 principios que ojalá nos ayuden en el diario vivir, porque de eso se trata. La idea, seamos honestos, la idea es que cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros nos ayudamos a conocer quién es Dios. Por medio de las Escrituras llegamos a conocer quién es Dios. Y la primera vez que la lees, la segunda vez que la leas, quizás no tenga mucho sentido. Pero como todo en la vida, mientras más lo lees, mientras más lo haces, mejor o más cómodo te sientes, más confianza, más entiendes. Y una de las cosas que hacemos en este canal es poder ayudar a las personas a pensar en el contexto de las Escrituras. Así que a medida que vayamos estudiando la Biblia, la idea es que uno no solamente vaya conociendo más quién es Dios, conociendo más quién es Jesús, pero a medida de que uno vaya conociendo más a Dios y a Jesús, uno va confiando más en Él. Y allí es cuando uno empieza a tomar decisiones basado en la confianza que uno tiene en Cristo, en su Espíritu, en Dios. Y es esa confianza lo que nos ayuda a tomar la decisión de seguirlo. De decir no lo que yo quiero hacer, pero qué es lo que tú, Dios, quieres que yo haga. Y allí es donde viene la transformación. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 19. Dejamos el último estudio y saltamos 1 o 2 semanas que tomamos. Me alegra estar de vuelta grabando. Es tan especial el apoyo y la gente pidiéndonos videos para terminar la serie. Sí, vamos a terminarla. Nos quedan esta grabación y 2 videos más para terminar el libro de Juan. Y ha sido un estudio muy, muy animante. En lo personal, muy, muy, muy animante. Pero dejamos en nuestro estudio la semana o 2 semanas atrás cuando vimos el momento en que Jesús fue arrestado. Y Jesús venía, tienes que entender desde el capítulo 13 hasta el capítulo 19, es un ministerio privado, literalmente. Es un ministerio íntimo, es un día o dos, de hecho es una noche cuando Jesús está teniendo la cena con sus discípulos. Luego es traicionado por Judas. Luego va a orar al monte de Getsemaní. Luego es arrestado en el capítulo 18. Y tienes que entender el contexto de todo el abuso emocional que Jesús estaba pasando. Por eso en otra parte del Evangelio, cuando él estaba orando en el jardín de Getsemaní, él dice que sudaba gotas de sangre. Y eso se ha comprobado médicamente, que es basado en la cantidad de estrés que uno está pasando. Y no soy médico, así que no voy a intentar sonar que lo sé, pero que los poros se rompen y empieza uno a sangrar por la cabeza. Y lo que quiero exponer es el abuso emocional que Jesús estaba pasando. De haber sido traicionado por sus amigos, de haber sido traicionado, de haber sido abandonado una vez que lo arrestan. Y aunque él sabía, aunque él los defendía, una cosa es saberlo y otra cosa es pasar por ese tiempo. Cuando uno decide seguir a Cristo, si has hecho esto por un tiempo, tú sabes que en algún momento te dijeron,
ser cristiano es difícil y va a haber persecución, ¿verdad? Entonces, cuando tú dices, no, va a haber persecución, no, pues es fácil decir, no, yo sí me aguanto, yo sí soy cristiano. Hasta que el momento que pasas. Una cosa es saber que tú vas a pasar por un tiempo difícil y otra cosa es pasar por ese tiempo difícil. Así que ten eso en mente y como dije hace un minuto, si no lo has hecho, toma un segundo para poder estudiar Juan 13, 14 hasta el 18 para tener todo el contexto de lo que está ocurriendo. Y aquí en el capítulo 19 ya Jesús había sido arrestado, de hecho ya fue llevado a varios juicios y Pilato acababa de declararlo inocente y al no poder de alguna u otra manera no tenía la espina para soltarlo, en un sentido, ¿no? Dios no era el plan de Dios en ese momento. Lo soltó a Barrabás en vez de soltar a Jesús y mandó a azotar a Jesús. Y eso es exactamente donde comenzamos en Juan capítulo 19. Leamos juntos el versículo 1. Dice, Pilato tomó entonces a Jesús y mandó a azotarlo. Aquí continúa el abuso, no solamente emocional, pero el abuso físico. Y es el versículo 2. Los soldados, leamos acá, los soldados trenzaron una corona de espinas, la pusieron en la cabeza de Jesús y lo vistieron con una capa de color rojo oscuro. Luego se acercaron a él diciendo, ¡Viva el rey de los judíos! Y le pegaban en la cara. Paremos ahí un minuto. Pilato manda a azotar a Jesús. Esto es era muy común en la época donde, pues obviamente el romano, habían 3 tipos de azote. El azote de vamos a molestarte y salte de aquí, no me molestes más. Hay otro tipo de azote que era más como buscar de algún sentido que confesaras el crimen que habías cometido. Y había un tercer azote que se llamaba el verberatio. Y este tipo de azote es el que se hacía antes de la crucifixión. Y era como una acumulación de todos. Tú buscabas de alguna manera debilitar el cuerpo de la persona que iba a ser crucificada porque querían que muriera rápido en la cruz. La idea es que ellos quedaban colgados por días hasta que murieran por asfixia. Es una muerte súper cruda. Y la otra razón que también hacían este tipo de azotes era súper brutal. Obviamente una manera de golpear el prisionero como una forma de castigo y al mismo tiempo buscar demostrar a los que estaban alrededor, hey, no, mira lo que te va a pasar si tú haces esto. Será todo un proceso. Eso es lo que leí que nuestro Señor pasó. Es por el tercer tipo de azote, el más difícil de todos. Y una película que creo que pone una visión de lo que ocurrió ese día es la película de Mel Gibson. Se me escapa el nombre ahorita. La Pasión de Cristo es la traducción. La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Y es una de las películas que hay un par de cosas que no estoy seguro, estoy de acuerdo, pero en general la manera que se representa este evento es muy real, es muy crudo, pero muy real. Y es lo que pasó. Jesús estaba siendo azotado. Dice que los soldados hicieron una corona de espinas y lo pusieron sobre la cabeza de Jesús. Eso tiene algunas analogías y lo conectan con Adán un poco, pero
no le vi no pude encontrar muchas pruebas con respecto a eso. Así que lo que sí noté era que el abuso emocional. Ya imagínate tú estar en los pies de Jesús y saber que tú eres no solamente el rey de los judíos, pero tú eres el rey del mundo. Y tienes acá estos soldados romanos que ni sabían a quién tenían al frente. Y la verdad, un soldado romano, y en este caso eran 4, es lo que usualmente era el escuadrón, tú sabes, los 4 que estaban ahí golpeándole. Y uno les golpeaba por arriba, otro les golpeaba por abajo y estaban aburridos. Así que cuando tenían a un prisionero era un tiempo de desahogo en un sentido. Y agarraron a Jesús y lo golpeaban y para el soldado romano era un tiempo de, pues vamos a matar el tiempo con este tipo acá. Pero para Jesús era un tiempo de vergüenza donde, y digo yo vergüenza porque lo estoy viendo con mis propios ojos. Imagínate el ser golpeado, el ser burlado, toda la emoción. Cuán fácil hubiese sido, no, hasta aquí llegué, no más, yo no aguanto esto. Y hay otras versiones que dicen que en cualquier momento él pudo haber llamado una legión de ángeles para que viniera a rescatarlo. Mas sin embargo no lo hizo. No lo hizo. Y él continúa todo esto porque él sabía el propósito que la cruz tenía en nuestras vidas. Así que el abuso continúa. Sigamos leyendo el versículo 4. Dice, Pilato volvió a salir y les dijo, miren, aquí les traigo para que se den cuenta que no encuentro ningún delito. Esa es la segunda vez que Pilato anuncia la inocencia de Jesús. Habíamos hablado hace un par de videos que la esposa de Pilato había tenido un sueño. Juan no lo narra, pero y le había dicho, mira, ten cuidado, no te metas con ese tipo porque tuve algunos sueños, déjalo ir si puedes. Y Pilato tenía un miedo y no sabía qué hacer con la situación. Así que está intentando de alguna manera influenciar a la multitud para que dejen salir a Jesús. La primera vez que lo declaró inocente, se dejó llevar por la presión y soltó a Barrabás. Esta es la segunda vez en el versículo 4 cuando él dice, no encuentro en él ningún delito. Luego dice, salió pues Jesús con la corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa de color rojo oscuro. Y Pilato dijo, ahí tienen a este hombre. Y cuando lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardianes del templo, comenzaron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Acuérdate que los que empezaron a gritar no fue la multitud, fueron los jefes de los sacerdotes y los guardianes del templo, que son los empleados de los jefes de los sacerdotes. El liderazgo del momento fue que comenzó los gritos de crucifícalo, crucifícalo. Y en ese entonces hemos hablado muchas veces sobre el miedo que existía contra ser expulsado de la sinagoga. Así que la gente hacía todo lo que el líder de la sinagoga, los líderes religiosos decían. Así que la gente se empezó a contagiar o a ser amenazada o a ser, mira, le dieron la mirada y todos empezaron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Y Pilato les dijo, pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, porque yo no encuentro ningún delito en él. Esta es la tercera vez que Pilato anuncia que Jesús es inocente. Y en un sentido eso debe darte, si tú eres Jesús, como yo sé que soy inocente, pero yo necesito hacer esto. Y vamos a estudiar más adelante por qué. Sigamos leyendo. Las autoridades judías le contestaron, nosotros tenemos una ley
y según nuestra ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Al oír esto, Pilato tuvo más miedo. ¿Te acuerdas que te dije que él estaba aterrado, verdad? Dice aquí que él tuvo más miedo ahora. Dice, más miedo todavía. Entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús, oye, ¿de dónde eres tú? Tienes que imaginarte la situación. Pilato está buscando salirse de este problema, de este lío. Y tenemos que entender un poco la situación. Pilato estaba aquí en un lugar bastante, una posición bastante incómoda. Y él estaba buscando salirse y aterrado de quién era Jesús. Y de repente las autoridades judías le dicen, mira, este se hace pasar por hijo de Dios. Aquí salió el corazón, aquí salió la razón por la cual los líderes religiosos querían deshacerse de Jesús. Les estaba dañando su posición, su estatus, los privilegios que ellos tenían y buscaron cualquier excusa para deshacerse de él. Y aquí dice que Pilato tuvo más miedo todavía, entró al templo y le preguntó, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. Pilato le dijo, y me pongo a pensar, ¿qué hubieses dicho tú y yo, no? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? ¿Cuán fácil es defendernos? ¿Cuán fácil es defendernos y buscar de alguna manera justificar nuestras acciones? Cuando vemos que algo injusto pasa en nuestras vidas. Y aquí empiezan las lecciones. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida, Roberto? Bueno, para un minuto y piensa la actitud que Jesús pasó en el tiempo más difícil de su vida aquí en la tierra. Horas antes de ser crucificado, teniendo la oportunidad de irse sabiendo que es inocente, un tiempo injusto, ser juzgado ilegalmente una y otra vez. Y aquí tener la oportunidad de defenderse y quedarse callado. Porque él entendía que el plan completo de Dios, él entendía que el plan de Dios, que en el plan de Dios incluía que él tenía que tomar esta copa amarga. Recuérdase, hace un par de estudios, un par de capítulos estudiamos cuando él es arrestado y dice, la hora ha llegado. Y en Juan capítulo 2, cuando María le dice, la mamá le dice, oye, ayúdame con este milagrito, dice, no, todavía no es mi hora. Jesús desde el inicio, él ha estado consciente del tiempo de Dios. Y el reto aquí para nosotros es buscar conocer el tiempo y el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y confiar a tal manera que cuando alguien nos hace algo, un daño a nosotros, confiar que es Dios quien va a traer justicia. Y no tomar justicia por nuestras propias manos. En lo que pueda de nosotros, busquemos vivir en paz. Busquemos ayudar lo más que podamos. Porque llegará un momento donde va a haber malentendidos, donde va a haber angustia, donde va a haber persecución, donde va a haber lucha, donde va a haber injusticia. Y es en ese momento donde tenemos que parar y pensar, bueno, Cristo pasó por lo mismo y él se quedó callado. Pilato le dijo, versículo 10, oh, ¿no me vas a contestar? Le hirió el orgullo, ¿verdad? Dice, ¿no me vas a contestar? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? Lo mismo que tengo para darte libertad. ¿Cómo se llena la gente de la boca de cosas, verdad? Si tuviera la autoridad de ponerlo en libertad, ya lo hubiese hecho. Porque 3 veces lo declaró inocente. Y como juez, cuando él pone su justicia, es lo que él dice. Pero él se deja llevar por la multitud. Y vamos a ver en un minuto por qué. Pero dice aquí, lo mismo tengo para crucificarte que para ponerte en libertad. Versículo 11. Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te lo hubiera permitido. Por eso, el que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú. Y aquí va con lo que hemos estado hablando hace unos segundos.
Jesús entendía el contexto. Él no ponía su situación de injusticia o su situación de difícil. Él no le ponía el nombre de una persona. Tú sabes, ¿no? Cuando a veces nos hieren y dicen, esto me está pasando porque fulanito de tal me dijo tal. Esto me pasa porque fulano de tal me hizo. Si ella me hubiese dicho esto, o si ellos hubiesen hecho esto. No, Jesús decía, ¿sabes qué? Pilato, tú no tuvieras autoridad en nada, al menos que Dios no te lo hubiese dado. Y reconoce, en un sentido, que la mano de Dios está involucrada en esto. Y por eso Él se queda callado. Por eso Él no lo toma personal. Por eso es un reto tan difícil para ti, para mí seguir. Una lección muy grande, porque nos ayudaría a ver las injusticias del día a día de una manera diferente. Y cuando tenemos esa perspectiva diferente, creo que podemos entonces tomar decisiones diferentes. El versículo 12, desde aquel momento, Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesús. Pero, yo pensé que él tenía la autoridad de liberarlo cuando él pudiera. Pero si viste que estaba atrapado, él estaba en una posición súper difícil. Aquí los judíos gritaron, si no los dejas libre, no eres amigo del emperador. Y aquí está la clave del por qué Pilato estaba luchando. Sí, era parte del plan, y yo creo que toda parte del plan en la sabiduría de Dios. Pilato fue escogido para este último juicio, y no Caifás, y no Anás, porque Pilato estaba en una posición donde él estaba básicamente colgando de un hilo. Él estaba en esa posición no por su liderazgo, pero además por con quién se había casado y por relaciones, y estaba enchufado, pero no era por sus cualidades de liderazgo. Así que él había cometido muchísimos errores en el pasado. Roma tenía el ojo puesto en él. Él ni siquiera era un romano. Creo que leí que era español. Entonces estaba en una posición incómoda. Y los judíos sabían eso muy bien, al punto que empezaron a manipularlo. Entonces tú tienes que ver, Pilato eso sería un estudio buenísimo, pues el sueño que tuvo la esposa, y eso creo lo podemos ver en Mateo 27. Podemos ver cómo Pilato no aprovechó la autoridad. Otro estudio también sería bueno, pero él pudo haberlo liberado, pero entonces el plan de Dios es que no fuese liberado. Así que hay mucho que sacarle ese pedacito. Otra es la superstición que los romanos, o en este caso el latino, no latino, pero el español pues era muy supersticioso. El romano también en esa época. Así que todo esto influenciaba en la emoción que Pilato estaba sintiendo. Y aquí le dice que si lo dejas libre, ya los líderes religiosos se olían que Pilato lo iba a soltar. Bueno, si lo dejas libre, te acuso con tu papá. Es lo que le estaban diciendo. Si tú lo sueltas, le digo entonces a la maestra lo que hiciste. Era buscar manipularlo. Cualquiera que se hace rey es enemigo del emperador. Está hablando de que Jesús estaba buscando ser el rey. Cuando acababan de ellos de acusarlo de que él se hacía pasar como hijo de Dios, no como rey. Pero bueno, en Juan 6 querían hacerlo rey y él salió diciendo, yo no vengo a hacer esto. Así que esto es una manipulación y una mentira de parte del... Y me hace pensar muchas veces como varios amigos que están decepcionados del cristianismo hoy en día, no están decepcionados de Dios, no están decepcionados ni siquiera del cristianismo, están decepcionados de la iglesia, de la religiosidad, de estos líderes religiosos que buscan proteger su posición, su estatus, y lo hacen a
cualquier modo, manipulando la verdad al punto de que ellos estén protegidos. Y una de las cosas que me fascina en Juan 19 es la dignidad que Jesús muestra. Él fácilmente puede exponerlos, darle un sermonzazo y voltear a un montón de gente hacia él. Pero él entendió, la hora ha llegado. Sigamos leyendo. Aquí Pilato, al oír esto, sacó a Jesús y luego se sentó en el tribunal en el lugar en hebreo que llamaba Gabatá, que quiere decir el empedrado. Era el día antes de la Pascua, como al mediodía. Ya había pasado toda la noche, el día siguiente. Desde Juan 13 habíamos hablado de eso, de día y medio más o menos. Era el día de la Pascua, como al mediodía, y Pilato le dijo a los judíos, pues, ahí tienen a su rey. Ahí dice algunos que es cuando se lava las manos, ¿no? Tienes que ver que Juan salta varias cosas aquí. Él no se enfoca mucho en lo que es la crucifixión, él no se enfoca mucho en algunos detalles, porque era muy conocido en la época lo que es el sufrimiento de la crucifixión, de los juicios, pero él se está enfocando aquí en la reacción, la parte espiritual del evento. Así que Pilato le dice, mira, ahí tienen a su rey. Pero ellos, el diálogo está con los líderes religiosos. Los líderes religiosos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Y Pilato les preguntó, ¿acaso voy a crucificar a su rey? Buscando de alguna manera como cambiarle su manera de pensar. Y aquí tienes que ver que esto es muy, expone mucho lo que está pasando acá. Dice, los jefes de los sacerdotes le contestaron, nosotros no tenemos rey, más rey que el emperador. Tenemos que entender, y no tenemos tiempo de desarrollarlo acá, pero tenemos que entender la hipocresía, la amargura que brota de las palabras de los líderes religiosos. Ellos odiaban al emperador. Ellos eran esclavos. Su nación estaba siendo aplastada por el imperio romano. De hecho, la razón por la cual ellos no podían ni siquiera ejecutar a Jesús porque los romanos no lo dejaban. Y si un romano te pedía dejar lo que tienes, cárgame hazme un trabajo, ellos tenían que obedecer. El imperio romano había invadido todo lo que ellos eran. Así que ellos odiaban al emperador. Y tú puedes ver aquí cómo ellos ahora se ponían a la par con el emperador porque querían otra vez proteger su posición, proteger su estatus, proteger su orgullo, porque había la política de cómo el imperio romano jugaba con los líderes religiosos siempre y cuando no bailaban, siempre y cuando no afectaban uno con el otro, y los líderes religiosos mantenían a la gente controlada. Los romanos estaban bien dándoles ciertos privilegios a los líderes religiosos. Pero es interesante, algo que no podemos dejar de pasar por alto es que a estas personas que ellos dijeron, nosotros no tenemos más rey que el emperador. Creo que la ironía de la vida, ¿no? Como, ¿quieres al rey como tu emperador y no a Jesús? Bueno, ese rey que tú estás llamando el emperador, 30 años más o menos, 30 años después, va a ordenar a Titus a destruir el templo que tú adoras y a más o menos asesinar a 1.5 millones de judíos. Ese es el emperador que ellos estaban ahora venerando. Y ellos sabían que el emperador era capaz de hacer algo así, pero su amargura los cegaba. Y muchas veces la gente cae tan bajo, pierde su dignidad por buscar proteger su entorno en nombre de la verdad. Simplemente acusan, mienten, distorsionan la verdad,
para salirse con las suyas. Hay mucho más que hablar sobre manipulación y comprobar. Hay grandes historias. Te animo que la puedas estudiar. ¿Cuál era la relación entre Roma y Pilato? Es muy interesante ese estudio. Habla mucho sobre el carácter de una persona. El versículo 16 habla de, bueno, entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificara y ellos se lo llevaron. Para ellos fue, ok, me salí con la mía. Y pensaban que estaban haciendo algo bien cuando tú y yo sabemos que Dios tenía un plan desde el principio. Y 2000 años después estamos todavía conversando sobre este evento que cambió la historia en un antes y un después de Cristo. El versículo 17 comienza lo que llamamos la crucifixión. Y como dije hace un minuto, Juan se enfoca mucho en la parte espiritual, no tanto en el evento que era bastante conocido, lamentablemente, de la crucifixión. Puedes leerlo en Lucas, puedes leerlo en Mateo. Mateo, de hecho, es un muy buen estudio sobre la crucifixión aquí. Pero, versículo 17, leamos juntos. Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Y allí lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, quedando Jesús en el medio. Usualmente, cuando tú ves a una crucifixión y ves a las tres personas ahí crucificadas, el que queda en el medio usualmente es el bandido más, el criminal más, es el peor de los tres. Es el peor de los tres. Así que no fue por casualidad, creo que el que quedó en el centro, porque Jesús en este momento va a morir en la cruz para tomar el pecado del mundo. Así que va a quedar, no, sin duda alguna, como el peor de los tres. Dice, Pilato escribió, versículo 19, Pilato escribió un letrero que decía Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, y lo mandó poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron aquel letrero, porque el lugar donde se crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Dice, por eso los jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Jesús, no escribas Rey de los Judíos, sino escribe el que dice ser Rey de los Judíos. Algunas personas dicen que, bueno, ellos querían continuar la manipulación con Pilato porque no querían que alguien relacionado con los judíos estaba en una posición tan humillante como la crucifixión. Entonces seguían la manipulación con Pilato. Pero bien interesante lo que está pasando acá. Dice versículo 22, pero Pilato le contestó, lo que he escrito, escrito dejo. Y es chistoso como la mano de Dios está en medio de todo. Ya el plan desde el inicio de la creación era que esto ocurriera, que Jesús muriera en la cruz por nuestros pecados, que Jesús tomara nuestro lugar en la cruz. Y aquí, una vez que eso ocurre, una vez que Él está ya ha sido colgado en la cruz, ya no hay vuelta atrás. Pilato de alguna manera recupera su valentía, ¿verdad? Recupera su liderazgo. Y ahora cuando vienen a manipularlo, él dice, no, lo que yo he escrito, escrito lo dejo. Y muestra mucho como la mano de Dios estaba involucrada detrás de aún las decisiones, la manera, aún el pecado, la cobardía, como quieras definirlo, detrás de Pilato, Dios estaba involucrado. Otra cosa que me pongo a pensar aquí en el versículo 22 es que Jesús era el rey de los judíos. Es el rey de los judíos y no solamente de los judíos, pero del mundo entero.
y fue escrito allí en varios idiomas porque era una encrucijada. Mucha gente pasaba y era una manera de exponer la verdad. Esa era la verdad. Y no iba a ser manipulada una vez más por los líderes religiosos. Estamos en el versículo 22. A ver, ¿qué vamos aquí? Dice, versículo 23. Sigamos leyendo. Después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y la repartieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, pero como era sin costura, tejida de arriba abajo a una sola pieza, los soldados se dijeron unos a otros, pues no la rompamos, sino echemos las suertes, a ver a quién le toca. Recuerda que habíamos hablado que eran 4 soldados los que usualmente ejecutaban este tipo de crucifixión o hacían este tipo de ejecución. Y se repartían las varias piezas que tenía en ese entonces Jesús. Pero esta última, la túnica, buscaron repartírsela. Y era una túnica sin costura que usualmente sacerdotes llevaban esa costura. Y el libro de Juan está tratando de hacer alguna alusión a Éxodo 28, el versículo 31, cuando narraba cómo los sacerdotes se vestían de la misma manera, con esa túnica sin costura tejida de abajo a arriba. Era la misma túnica que nuestro sacerdote Jesús llevaba encima. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron entre sí mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Versículo 25. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Tú puedes ver aquí ya que estaba la María Magdalena, María la esposa de Cleofás, María la madre de Jesús y Juan. No solamente estaba más mujeres que hombres, que lamentablemente es una estadística que todavía se mantiene, ¿no? Cuando uno está llamando a alguien a un evento, o cuando quieres llamar a alguien a servir, usualmente más mujeres vienen que hombres. Y me encantaría ver un cambio en eso. Me encantaría ver un cambio donde los hombres no solamente se paran y dicen yo soy el macho que lidera, pero que lideren en humildad, que lideren en espiritualidad, que lideren en servicio hacia los demás. Sería muy especial ver eso. Pero también vemos como las 3 Marías aquí. Puede ver, María es un nombre muy común en la época, así que esto ocurría. Versículo 26 dice: cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, este es Juan, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. Aquí vemos varias cosas, un par de cosas. Uno, otra vez, la palabra mujer, cuando lo vemos acá, habíamos hablado esto en Juan 2, como la palabra mujer fue una expresión de cariño. Y hablamos de esto antes, pero al traducirla suena grosero, ¿no? Oye, mujer. Pero no, y esa es la segunda parte que quería hablar de esto. Cómo Jesús en la cruz todavía tenía la oportunidad de pensar en otras personas. Como si hay alguna excusa, alguna razón por la cual Jesús pudo haber sido ensimismado y pensar en él solamente, este era el momento. Este era el momento de decir, bueno, lo siento, tuve una semana muy difícil, tienes que entenderme, por eso díjelo. No, es aún en el tiempo difícil, aún colgado en una cruz,
Él pensaba en los demás. Bueno, ¿qué va a pasar contigo? Mis hermanos no están acá todavía. Sé que y tú vas a estar acá. Y como asegurándose de que las necesidades de las personas fuesen cubiertas, aún en los tiempos más difíciles. La dignidad que Jesús mostró en Juan 19. La compasión que Él muestra hacia la gente. Como a pesar del sufrimiento, si Él era Dios, Él sabía lo que iba a pasar, pero también era humano, también sentía, también dolía, también lloraba. Por eso Él no quería Dios si hay alguna otra manera. Es lo que Él estaba orando en un capítulo anterior. Si hay alguna otra manera, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es lo que me fascina de un Cristo. Ese es el Cristo, ese es el líder que yo sigo. Ese es el líder que yo quiero convertirme. Ese es el líder que nosotros necesitamos seguir conociendo, seguir buscando, seguir entendiendo para poder así seguir confiando en Él y en sus palabras. Si ves, cuando tú ves la cruz, cuando tú piensas en lo que está ocurriendo acá, tú tienes que entender que la crucifixión no solamente fue, pues me azotaron y me clavaron. Es una tortura tan grande. Es un tiempo humillante. Tú estás sin ropa en medio y naturalmente o tradicionalmente esto ocurre por días. Y la idea es que te ponían en una posición tal que cuando tú estabas en la cruz no podías respirar. Entonces tenías que alarte de los clavos, te jalaban, ¿verdad? Y tú respirabas un poco y volvías a bajar. Era excruciante, ¿es esa palabra? Era dificilísimo el dolor que Jesús estaba pasando. Y todavía toma el tiempo de pensar en los demás, todavía toma el tiempo de reconocer lo que está pasando y pensar en otros. Así que hay mucho que podemos seguir hablando de acá. Prosigamos el versículo 28 para solo mantenernos en nuestro tiempo acá. Y déjanos saber si algo así está ayudando, si quieres que podemos elaborar aún más y no importa el tiempo, avísanos. Queremos mantenerlo esto en menos de una hora para poder, otra vez, la idea es poder presentar puntos, poder presentar ideas, conexiones, preguntas que ojalá tú vayas y escudriñes y profundices por tu parte. El versículo 28 dice: después de esto, como Jesús sabía que todo ya se había cumplido, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Versículo 29, había allí un jarro lleno de vino agrio, y empaparon una esponja en el vino, la ataron con una rama de hisopo, y se la acercaron a la boca. Paremos un minuto. En Marcos capítulo 15, Jesús no aceptó una bebida que le dieron porque dice que era una esponja, o antes era una bebida que tenía adormecía el dolor. Y Jesús pues no quería, él estaba tomando la copa de la ira de Dios y era importante tomar esa copa conscientemente. Pero aquí anuncian otra bebida. Y el versículo 28 habla sobre un hisopo que Jesús usó para mojarse los labios. Recuerda, llevaba día y medio ya de juicio tras juicio. Era la tarde, era por la tarde, así que me imagino la sed, los labios rotos, sangrando. Era un momento donde quizás no podía ni soltar una palabra aunque quisiera. Y dice la Biblia que él solo se mojó los labios. Y dice aquí en el versículo 30
Jesús bebió el vino agrio y dijo, todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Todo está cumplido. Aquí viene el título de nuestra clase hoy. Dos cosas que quiero narrar. Una, el hisopo. Era chistoso porque el hisopo fue hecho con... perdón, mi nariz aquí. Pero el hisopo fue hecho... era una rama común que se encontraba en la época y lo usaban para remojar con el vino y ese es el vino que le daban. Era un vino barato. Era un vino barato que se usaba para condimentar y se usaba también para preparar el cordero para el sacrificio. Ahora, perdón. Aquí este vino, me puse a estudiar y ese es el mismo material que se usó en Éxodo cuando Moisés le pide a los israelitas marcar la puerta de sus casas con la sangre de cordero. Ese es el mismo hisopo que se usa, la misma rama, y estaban preparando su hogar con la sangre del cordero. Y la conexión que mucha gente hace con Éxodo 12 y Juan 19 era esta, era como todo se había cumplido, así que preparaban el cordero con el hisopo y le echaban el vino agrio, y en este caso estaban preparando el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, con ese mismo hisopo, una rama de hisopo y el vino agrio. Pero aquí es donde viene el título de la clase. Todo está cumplido. Y esta parte, la palabra que se traduce esto originalmente es tetelestai. Tetelestai. Y es una palabra que se usa comúnmente para decir ya terminé. Completado. Es una palabra que un sirviente usa cuando el amo le dice, oye, mira, prepárame esto, hazme aquello, hazme fulano de tal, hazme cosa. Cuando él termina la lista, llega su amo y le dice, amo, tetelestai, ya terminé. Es una palabra también que un sacerdote usa cuando él prepara el cordero o lo revisa y dice, sí, ya está listo para ser sacrificado. El sacerdote usa la palabra tetelestai. Y me pongo a ver la conexión, como Jesús vino a servir a su Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y cuando Él la cumplió, cuando Él ya todo está terminado, Él dice, tetelestai. Todo está cumplido. Es una palabra que artistas usan en la época cuando terminaban su obra y están pintando. Cuando terminan su obra, dicen tetelestai y terminan. Esa es exactamente la misma palabra que Jesús está usando. Comerciantes también usaban esta palabra cuando hacían una transacción y la deuda estaba completada, estaba pagada, no había ninguna otra cosa más que completar. Decían tetelestai, el negocio está cerrado, completado. Y esa es una palabra que nos llama a nosotros a pensar que ya Jesús lo hizo todo. Ya Jesús pagó, Jesús completó el trabajo que vino a hacer en la tierra. Y dice aquí que su espíritu no fue quitado de él, dice que él entregó el espíritu. Desde el inicio, Dios, su espíritu, Jesús han estado en control del tiempo, del momento, de las ocurrencias. Y aquí dice, ya se cumplió, todo está terminado. El libro de Mateo es donde narra
que dice, Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Otras palabras que él también dice es, ¿por qué me has abandonado? Y ahí es donde dice en las Escrituras que él toma el pecado de la humanidad y bebe la ira de Dios para que tú y yo no tengamos que beberla. Y Juan se enfoca solo en la parte, en una parte, y usa esta palabra, tetelestai, para distinguir que todo está cumplido. Todo está cumplido. Vamos a volver a esa palabra en un segundo, pero terminemos el capítulo acá. Dice, versículo 31, era el día antes de la Pascua y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el sábado. Pues precisamente en aquel sábado era muy solemne, era la Pascua. Qué hipocresía, ¿no? Como los líderes estaban mintiendo, buscando sus propios intereses, exagerando la verdad, pero querían apurar esta crucifixión para ir a comer la cena y adorar a Dios a su manera, a la manera que ellos veían las cosas. Por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas de los crucificados y le quitaron de allí los cuerpos. Y quitaran de allí los cuerpos. Porque, como le dije hace un minuto, la idea es que pasaban días. Tú estabas allí buscando y te estirabas y el sufrimiento. Los romanos querían que más y más personas vieran esto porque, tú sabes, mantenía las cosas en orden. Pero los judíos necesitaban mantener por la ley la fiesta de la Pascua, querían mantener la escena libre de la crucifixión. Así que querían acelerar. Y aunque dice, bueno, querían quebrarle las piernas, en un sentido era un acto de misericordia, porque iban a morir así más rápido. Si le quebrabas las piernas, tú colgabas y morías de asfixia. Entonces no tenías chance de poder levantarte y respirar y morir. Y tienes que pensar, por un instante, necesitamos pensar que en cualquier momento, Mateo nos dice que él pudo haber llamado una legión de ángeles para que fueran a recogerlo. Y Jesús no lo hizo. Se quedó callado con Pilato cuando pudo haber sido liberado. Recuerda, Pilato tenía un miedo grande de él. Él pudo haber escondido o salido corriendo en Juan 13 cuando fue arrestado en el jardín. En Juan entre 13 al 18. En Juan 18 fue arrestado, perdón. Juan 18. Él sabía pero todo lo que estaba ocurriendo lo hizo con el propósito de morir en una cruz, de tomar la ira de Dios para que tú y yo no la tomemos. Dice el versículo 32, los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero, también al otro que estaba crucificado junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús vieron que ya estaba muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados atravesó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. El que cuenta esto es uno que lo vio y dice la verdad. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ningún hueso. Y en otra parte la escritura dice, mirarán al que traspasaron. Paremos un minuto. Es interesante, estoy viendo aquí mis notas, asegurarme que no se me escapa nada. Pero es interesante cómo ocurren las cosas. Cuando van a cortarle las piernas, a quebrarle las piernas a los criminales que estaban siendo crucificados con Cristo, a la hora que van a llegar a Jesús ya él estaba muerto. Y sabemos que
Él entregó su espíritu. Allá todo se había cumplido, había muerto en la cruz. Y el soldado quería asegurarse, ¿no? de que realmente había muerto. Así que va y le clava dice aquí una estaca, una lanza. Y salió agua y sangre. Y como dije hace un minuto, no soy para nada ningún médico, así que no voy a elaborar en esto, pero era una confirmación de que, ¿cuál es la palabra? Digo aquí en mis notas, es un... estoy buscando miocardiopatía, es la palabra. Que básicamente es eh, cuando el corazón se rompe, y la manera que los médicos pueden diagnosticar eso es cuando mezcla el agua y la sangre. Y sé que estoy destruyendo eso, no lo estoy explicando bien. Debí haber tomado mejores notas para la próxima vez. Pero algo que me pone a pensar mucho es que como narra la humanidad de Cristo. Algunas personas dicen que Cristo no era hombre. Y aquí narra, no, él sí fue hombre. Mira, aquí está su sangre, su cuerpo, sus huesos. Es un hombre real y sufrió en la cruz por ti y por mí. Pero habla el relato de la crucifixión, que lo que sí voy a hacer para poder darle un beneficio completo a este capítulo es vamos a poner un artículo en Pura Biblia que narra completamente la historia el relato de la crucifixión de Cristo. Creo que va a ser una mejor representación de lo que estaba ocurriendo médicamente en este momento. Pero dice aquí que después de esto, José, el de Arimatea, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y José era discípulo de Jesús, y aunque en secreto por medio de las autoridades judías, Pilato le dio permiso y José fue y se llevó el cuerpo. También Nicodemo, este fue el mismo que vimos en Juan capítulo 3. Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de un perfume, mezcla de mirra y aloe. Así pues, José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas empapadas en aquel perfume, según la costumbre que siguen los judíos para enterrar a los muertos. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde todavía no habían puesto a nadie. Allí pusieron el cuerpo de Jesús, porque el sepulcro estaba cerca y porque ya iba a empezar el sábado de los judíos. Es una historia. Es una historia fácil de simplemente contar y fácil de pasar por alto. El sufrimiento que Cristo pasó emocionalmente, físicamente, por el dolor que pasó en la cruz, espiritualmente, por la separación que Él tuvo con Dios por nuestros pecados. Él no tuvo que morir en la cruz. Él no tenía que haber muerto en la cruz. Él entregó su espíritu en la cruz por nuestros pecados, por tus pecados, por mis pecados. Como dice básicamente 2 de Corintios 5, el apóstol Pablo dice que el versículo 21 dice que Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia en Cristo. Y me puse a pensar, como fue en la cruz donde Él fue separado de Dios para que nosotros nunca tuviéramos que estarlo. La cruz es lo que
La cruz es lo que define al cristianismo. Y tú ves a la gente con la cruz y tú ves, porque es precisamente en la cruz donde Dios toma, donde Cristo toma los pecados del mundo para poder sepultarlos y que nosotros tengamos una oportunidad de poder reconocer a Dios, poder tener una relación con Él, poder cambiar nuestras vidas con Él. Y es una de las cosas que quería hablar acerca de la palabra tetelestai. Y el título de nuestra clase es esa, es que ya Dios lo hizo todo. Cristo completó la misión. Y muchas veces me entristece ver cómo hombres y mujeres, aún familiares, están luchando tanto con sus propias fuerzas para poder de alguna manera comprobar que son dignos de salvación. Y eso es un insulto a la cruz. Mucha gente está está trabajando tan duro con sus propias fuerzas en querer cambiar sus familias, de querer cambiar sus vidas. Cuando Cristo dijo, ya lo terminé. Yo lo he hecho. Por medio de mí. Por eso él dice, si vienen a mí, solamente por mí podrán llegar al Padre. Porque la otra opción es nunca haber pecado. Y como Dios no puede estar en conexión con pecado, Isaías 59 habla de eso, como hay una pared que nos separa entre Dios y nosotros, y hay una pared que nos separa, y esa pared es el pecado. Y dice la Biblia que cuando Cristo muere en la cruz, esa pared se es eliminada para que podamos tener una conexión con Cristo. Ahora, la manera que ocurre es cuando tú y yo reconocemos lo que está pasando acá. Y es cuando, por eso invitamos a la gente a estudiar la Biblia, a conocer el sacrificio, a conocer lo que se toma, seguir a Cristo, para que uno se arrepienta de los pecados que uno tiene. Y eso no es un acto de hacer algo, es simplemente de parar y confiar y decir, ya no va a ser mi manera, va a ser la manera de Cristo. Estudiar la Biblia, conocer lo que estás haciendo para poder así seguirlo, porque no vas a poder seguir y confiar en alguien que no conoces. Bautizarte para el perdón de tus pecados. Y en el momento, Romanos 6 dice que en el momento que tú entras en las aguas del bautismo, en ese momento tú imitas la muerte y la sepultura de Cristo. Y cuando tú sales del agua del bautismo, simulas la resurrección de Cristo y una nueva vida. Y eso es precisamente lo que vamos a estar estudiando la semana que viene en Juan capítulo 20, como la muerte no detuvo a Cristo, como la muerte no lo paró, pero como Él resucita y como Él puede aún resucitar sueños y cambios en nuestras vidas. Todo ya está cumplido. Jesús pagó la deuda. Fue una muerte cruda, fue una muerte humillante, fue una muerte real, pero una muerte necesaria para que tú y yo podamos tener la oportunidad de llamar a Dios Padre, Abba. Y recuerda, no hay nada que tengamos que hacer. Ya Dios lo hizo todo. Lo que sí necesitamos tomar en cuenta es nuestras vidas ya no son nuestras vidas. Ya nuestra vida debe ser motivado por lo que Cristo enseña. Pero seamos reales. ¿Cuán difícil es seguir a alguien que no conoces? ¿Cuán difícil es seguir a alguien que no confías? Y es por eso que te invito a que tú estudies la Biblia. Te invito a que tomes el tiempo de cada mañana, tomas y lees un pedacito, un poquito y vas entendiendo el contexto de las Escrituras. No te preocupes por qué dijo en griego, qué significa. Eso vendrá más adelante. Pero reconoce que en cualquier momento Jesús pudo haber parado todo esto. Y Juan lo mantiene muy liviano. Pero eso es una de las muertes más sangrientas, crueles, que una persona puede pasar. Y Cristo la pasó por nosotros. Te recomiendo que veas la película
de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, y nos puede dar una buena idea de lo que estaba ocurriendo acá. Gracias por tomar el tiempo de seguirnos. Sería una gran manera de apoyar nuestro trabajo si le das un like al video, y también si puedes suscribirte si no lo has hecho, y así serás notificado cuando nuevos videos son publicados. La semana siguiente estaremos estudiando el capítulo 20 del libro de Juan, y déjanos saber en comentarios si tienes alguna pregunta. Puedes escribirnos a nuestra página web purabiblia.com y estaríamos a la orden. Cualquier duda o pregunta, o si quieres elaborar en cualquier de los puntos que tomamos hoy. Gracias y que tengas un gran día.